La idea de la clase de hoy es refrescar algunos conceptos que ustedes ya tienen sobre este tema y profundizar en algunos aspectos que no han sido abordados. La fecundación, como ustedes recordarán, es la unión de dos células altamente especializadas. ¿Y de dónde provienen esas células? Estas células que denominamos gametos derivan de la línea germinal. Y en la mayoría de los organismos estudiados, desde invertebrados a mamíferos, la separación entre estas dos líneas, es decir, la línea somática que dará origen al cuerpo y la línea germinal que dará origen a los gametos, ocurre muy tempranamente en la vida de los organismos, durante el desarrollo embrionario. Aunque existen algunos grupos, como las plantas y los nidarios, donde esta separación entre lo que es el linaje somático y germinal ocurre más adelante en la vida del organismo, siendo adultos. Las primeras células de la línea germinal se denominan células germinales primordiales. Vamos a ver que son similares en distintos niveles a lo largo de la escala zoológica. Y otra de las características que comparten es que se especifican lejos del sitio donde se está desarrollando la gónada, por lo que tienen que migrar por una ruta específica en cada organismo hasta incorporarse en la gónada en desarrollo. Por ejemplo, a nivel histológico, a nivel morfológico, podemos ver estas células como ustedes tienen aquí en el recuadro. Son células de gran tamaño, con un núcleo que ocupa prácticamente todo el volumen de la célula y un citoplasma pobre en organelos, lo que se conoce como citoplasma hialino. Esta célula en particular proviene del embrión de un pez anual, Australebia charrúa, que ustedes van a conocer en profundidad en el próximo módulo, pero las características son exactamente iguales, por ejemplo, en un invertebrado, ¿sí? Presenta estas mismas características a nivel histológico. A nivel ultraestructural, estas células observadas mediante microscopía electrónica de transmisión, vemos que existen masas electrodensas a nivel del citoplasma, que están constituidas principalmente por distintos tipos de ARN, proteínas y organelos como retículo endoplásmico y mitocondrias. En la literatura, ustedes van a encontrar estas masas electrodensas denominadas con distintos nombres: cuerpos densos, NUASH, nubes mitocondriales o cuerpos de Balbiani. Todas refieren a estas mismas masas electrodensas que están constituidas por estos componentes que ya mencionamos. También a nivel molecular presentan marcadores específicos como los que les menciono aquí: basa, nanos, pumilo, entre otros. Y el descubrimiento de estos marcadores moleculares específicos de la línea germinal y que además estaban conservados a lo largo de la evolución, permitió justamente determinar en distintas especies en qué momento se especificaba la línea germinal, es decir, el mecanismo de especificación que ahora vamos a ver a continuación, qué tipos de mecanismos puede haber, en qué lugar del embrión ocurría esa especificación, y también se podía determinar la ruta de migración de estas células, desde el momento que se especificaban hasta la incorporación de la gónada. Entonces, por ejemplo, podemos microinyectar en embriones de una célula una construcción que contenga regiones regulatorias del ARN mensajero de basa unido a GFP. De esa manera podemos evidenciar in vivo qué células pertenecen a la línea germinal y cuáles son de la línea somática, porque el ARN mensajero de basa se degrada en las células somáticas y permanece estabilizado en las células germinales primordiales. Este es el mismo embrión visto con microscopía de campo claro y epifluorescencia, donde vemos claramente células que no expresan GFP, que van a ser las que van a dar origen a la línea somática, y otras células que sí lo expresan, que son las células germinales primordiales. Con respecto a los mecanismos de especificación de la línea germinal, se han descrito dos maneras principales: por preformación, que implica la herencia de determinantes citoplásmicos de origen materno, como sucede por ejemplo en Drosophila, por ejemplo donde las células NERS ováricas producen determinantes que son depositados en la parte posterior del ovocito, y luego de la fecundación, aquellas células en el sector posterior del embrión que incorporan ese plasma germinal serán las células germinales primordiales. En el caso de la epigénesis, estas células en realidad se especifican más adelante durante el desarrollo embrionario en la etapa de gástrula por señales inductivas de las células vecinas,
Y aquí el plasma germinal no es heredado de origen materno, sino que en cada generación se produce un nuevo plasma germinal. Una pregunta interesante de plantearnos sería, ¿cuál es el mecanismo de especificación de las células germinales primordiales con mayor distribución en los metazoarios? Si observamos la visión de la biología del desarrollo, que se basa en estudios en organismos modelo, como Cernorhabditis elegans, Drosophila, Xenopus levis y Daño rerio, y ratón, vemos en realidad que según esta visión, la epigénesis sería la excepción. Sin embargo, la publicación de un artículo por parte de estos dos investigadores en el año 2003 en la revista Development, una de las más prestigiosas en el área de biología del desarrollo, nos muestra que estudios en 28 grupos de metazoarios muestran, como ustedes ven en esta filogenia, que el modo más frecuente de especificación de la línea germinal, de las células germinales primordiales, es la epigénesis, a diferencia de lo que se veía en los organismos modelo. Por lo tanto, es importante ser cautos a la hora de las generalizaciones de resultados obtenidos en un organismo modelo, ya que, como ustedes ven, rara vez representan la generalidad del grupo al que pertenecen. Otra pregunta interesante que surge es saber cuál sería el mecanismo ancestral de especificación de las células germinales primordiales. Y para responder esta pregunta, tenemos que ir a mirar qué pasa en los metazoarios basales, es decir, en poríferos y nidarios. Y según los datos disponibles en estos organismos basales, entonces el mecanismo ancestral de especificación sería el de epigénesis. Luego de que las células germinales primordiales se especifican, migran y se incorporan a la gónada en desarrollo, ocurre la gametogénesis. Los detalles de la gametogénesis no los vamos a abordar en la clase de hoy, porque ya fueron abordadas en el curso de biología celular, pero igual tienen detalles de cómo ocurre este proceso en el libro recomendado para el curso de biología del desarrollo, el Gilbert. Lo que sí vamos a traer a la memoria es que el producto de este proceso de gametogénesis forma células altamente especializadas que están optimizadas en sentidos opuestos. ¿Qué queremos decir con que están optimizadas en sentidos opuestos? Que mientras que el gameto generado por espermatogénesis es esencialmente un núcleo móvil, el gameto generado por ovogénesis contiene todos los elementos necesarios para sostener el desarrollo embrionario, al menos en las primeras etapas. Recordemos que el espermatozoide maduro consta de 3 regiones, tiene una cabeza donde en el sector más anterior tenemos la vesícula crosómica derivada del aparato de Golgi que contiene enzimas, el núcleo que está altamente condensado por el intercambio de histonas por proteínas protaminas que condensan de manera muy alta ese ADN, la pieza media donde tenemos las mitocondrias que van a estar generando la energía necesaria para el movimiento de la cola de ese flagelo. Los ovocitos presentan por debajo de su membrana plasmática estructuras llamadas gránulos corticales, que también son derivados del aparato de Golgi, que van a ser muy importantes luego en la fecundación. Y por encima de la membrana plasmática, recuerden que tiene cubiertas proteicas, que dependiendo de la especie es el nombre en cuestión. Por ejemplo, para el caso de los mamíferos, esa cubierta proteica se llama zona pelúcida, pero para la mayoría del resto de las especies se conoce con el nombre de envoltura vitelina o corion en algunos casos, dependiendo de la especie. Tal vez alguno de ustedes recuerde esta imagen del curso de biología celular y la traigo a la clase de hoy simplemente para recordar mediante qué mecanismos era que los ovocitos tienen ese tamaño tanto más grande que los espermatozoides. Básicamente porque durante la gametogénesis, en las meiosis, recuerden que ocurrían divisiones asimétricas, es decir, cuando se dividía en meiosis 1, ¿verdad? En el cuerpo polar, simplemente se llevaba el complemento de cromosomas que no iba a ser parte del ovocito y todo el volumen ovocitario quedaba en esa célula, ¿verdad? En la otra célula que continúa
la diferenciación. En la meiosis 2 ocurre lo mismo. El segundo cuerpo polar que se genera es muy chiquitito en volumen, básicamente se lleva las copias de cromosomas que no serán parte entonces del gameto, ¿verdad? Y todo el volumen de la célula queda en el ovocito. Por otro lado, toda la parte de diferenciación ovocitaria ocurre en fase diploide, por lo tanto tiene copias génicas extra para generar todo lo necesario para sostener el desarrollo embrionario. Tiene además los genes de ARN ribosomal amplificados y además tienen vitelo. Con respecto a la cantidad de vitelo, los ovocitos pueden ser clasificados en alecito, como es el caso de los ovocitos de mamífero que no tienen vitelo, oligolecitos, como es el caso de los equinodermos que tienen poca cantidad de vitelo, mesolecitos, como es el caso de los ovocitos de anfibio que tienen mediana cantidad de vitelo, y telolecitos, como es el caso de los ovocitos de las aves que tienen gran cantidad de vitelo. También los reptiles y peces teleósteos tienen este tipo de ovocito telolecito. La cantidad de vitelo condiciona la segmentación y eso ustedes lo van a ver en las clases que continúan con Gonzalo. Como mencionamos al principio, entonces la fecundación es la unión de estas células altamente especializadas, los gametos, para formar un cigoto totipotente, a partir del cual se va a crear un nuevo organismo que tiene la información genética que proviene de la combinación de genes de aporte materno y paterno. Originalmente los organismos más estudiados fueron los equinodermos, ya que presentan fecundación externa y se puede generar una cantidad muy importante de gametos. Luego del desarrollo de las técnicas de fecundación in vitro, fue posible incorporar a los mamíferos como organismo de estudio también. Es importante recordar que la fecundación no es un momento, sino un proceso que tiene etapas finamente reguladas, que pueden variar de especie a especie, pero que básicamente podemos reconocer como estas 4. La etapa número 1 sería la de reconocimiento entre los gametos. Luego, una vez que estos gametos se reconocen, se regula la entrada de los espermatozoides al ovocito. Luego viene la etapa de fusión del material genético aportado por ambos gametos. Y finalmente la activación del metabolismo ovocitario, que es lo que va a iniciar el desarrollo embrionario. ¿Dónde ocurren estas etapas? Eso va a depender de la estrategia de reproducción que tengan las diferentes especies. En el caso de los organismos con reproducción interna, la fecundación va a tener lugar dentro del tracto genital femenino. Y en el caso de los erizos de mar, que presentan una fecundación de tipo externa, esas 4 etapas se van a dar en el océano. Claramente esta primera etapa de la fecundación, que es el reconocimiento de los gametos, es mucho más desafiante para especies como el erizo de mar, cuando están liberando los gametos a un medio como es el océano, en el cual hay distintas especies que pueden estar liberando gametos al mismo tiempo. Entonces se presentan al desafío de cómo se encuentran esos gametos y cómo evitan la fecundación cruzada. Entonces, en el caso del erizo de mar, fíjense en el esquema, tenemos en gris la membrana plasmática del ovocito. Por fuera de la membrana plasmática, en un color rosado, tenemos la envoltura vitelina, que era proteica. Y por fuera, en el caso de los erizos de mar, también existe una cubierta extra, que es una cubierta de tipo gelatinosa. Esa cubierta es muy importante porque va a producir un quimioatractante, especie específico. Es decir, que en la cubierta de cada ovocito de erizos de mar de distintas especies hay distintos quimioatractantes que van a atraer de manera especie específica a los espermatozoides de su especie. Aquí tenemos como ejemplo una especie de erizo de mar que se llama Arbacea punctulata, en la cual se conoce que ese quimioatractante es de origen proteico, tiene unos 14 aminoácidos más o menos y se llama Resact, ¿sí? Es producido por esa cubierta gelatinosa y ese Resact solo va a atraer espermatozoides de su propia especie. Y aquí hay un experimento que lo muestra muy claramente. En la figura A
hay una suspensión de espermatozoides de esta especie, en los cuales una vez que tocan el agua de mar se activan y empiezan a moverse en forma de círculos. Adicionándole una gotita es decir, un nanolitro de Resact en una concentración 10 nanomolar, a los 20 segundos ya vemos que hay una concentración de espermatozoides cercano al sitio donde se adicionó la gotita. A los 40 segundos aumenta la cantidad de espermatozoides en ese sitio y a los 90 segundos más. En el caso de los mamíferos, al tener fecundación interna, no tienen la dificultad de la fecundación cruzada. Sin embargo, igual se describieron mecanismos por los cuales los espermatozoides y ovocitos logran encontrarse. Lo primero que ocurre es que los espermatozoides, una vez en el tracto genital femenino, se mueven por reotaxis, es decir, ellos sensan el flujo de corriente, el líquido que viene desde el oviducto hacia el útero, y ellos migran en contracorriente. Luego de que son capacitados, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, recuerden que los espermatozoides de mamíferos tienen que sufrir el proceso de capacitación para ser fecundantes, ellos van a reaccionar por termotaxis, es decir, van a ser atraídos a sitios más cálidos. Y luego, una vez que están muy cercanos al ovocito, por quimiotaxis. Una vez que el ovocito es ovulado, las células del cúmulus, que son células foliculares que rodean al ovocito que es ovulado, secretan progesterona. Y esa progesterona es señal para migración de los espermatozoides hacia el ovocito. La atracción especie específica por estos mecanismos de quimiotaxis ha sido documentada en diferentes especies. Una vez que el espermatozoide contacta con la capa gelatinosa, que es en el esquema, vemos la zona amarilla, ese contacto entre el receptor de membrana del espermatozoide con un carbohidrato especie específico inicia lo que se conoce como reacción acrosómica. La reacción acrosómica consta de dos fases. La primera es la exocitosis de esa vesícula acrosómica, que era derivada del Golgi, que contiene enzimas que van a ir degradando toda esta cubierta gelatinosa para abrirle paso al espermatozoide. La segunda etapa de la reacción acrosómica es la polimerización de filamentos de actina, que van a exponer en la membrana ahora de esta nueva parte del espermatozoide que no estaba disponible, ¿sí? Ahora queda disponible por la exposición de esta membrana, una proteína que se llama bindina, que otra vez es responsable del reconocimiento especie específico entre esta parte de la membrana del espermatozoide ahora con la envoltura vitelina, que es lo rosado que vemos en el esquema, de manera especie específica nuevamente. Veamos en detalle entonces cómo se da esta reacción acrosómica. Arriba tenemos el esquema de las dos etapas y abajo el correlato ultraestructural con microscopía electrónica de transmisión, donde vemos cómo se va dando este proceso. Entonces dijimos que en una primera instancia hay una interacción entre el receptor de membrana del espermatozoide, que va a reconocer de manera especie específica a polisacáridos de la cubierta gelatinosa del ovocito. La unión, la interacción entre este receptor y los polisacáridos, lo que hace es activar canales de calcio de la membrana plasmática del espermatozoide que se van a abrir y van a permitir el ingreso de calcio desde el exterior, van a activar una bomba de sodio y potasio y a su vez también van a activar una fosfolipasa C que va a producir inositol trifosfato que va a liberar calcio desde el propio acrosoma, ¿sí? El calcio a nivel interno del propio acrosoma. Todo esto va a generar la exocitosis de esa vesícula acrosómica. Y el segundo paso de esta reacción acrosómica es la extensión del proceso acrosómico por polimerización de actina globular, ¿sí? Esa proteína bindina que ahora queda expuesta en el proceso acrosómico fue descubierta en el año 1977, pero su receptor ovular recién 26 años después.
y mediante el uso de inmunocitoquímica se pudo ver que estaba localizada específicamente entonces en el proceso acrosómico, como ven en esta imagen, en el esquema y la imagen asociada. En el caso de los mamíferos, la reacción acrosómica se da mayoritariamente en las células del cúmulus, que en el esquema están representadas por el sector amarillo, y si miramos la imagen del ovocito, son esas células foliculares que están rodeando el ovocito por fuera. Pero estos espermatozoides, los que se produce la reacción acrosómica, previamente tienen que haber pasado por el proceso de capacitación. Recordemos que los espermatozoides, una vez eyaculados, todavía no tienen la capacidad de fecundar, deben pasar por el proceso de capacitación que ocurre en el tracto reproductor femenino y que es una serie de cambios que le ocurren al espermatozoide, como por ejemplo la remoción de colesterol a nivel de la membrana plasmática, lo que produce una relocalización de balsas lipídicas hacia la región anterior del espermatozoide. Hay una reorganización y pérdida de determinadas proteínas, se hiperpolariza esta célula por pérdida de potasio, lo que permitiría la apertura de canales de calcio. Hay fosforilación de determinadas proteínas y además la membrana del acrosoma queda en contacto con la membrana plasmática para la posterior exocitosis de la misma. Otro evento esencial que tiene que ocurrir en los espermatozoides de los mamíferos luego de la capacitación para que puedan fecundar efectivamente al ovocito es la hiperactivación. Esa hiperactivación tiene que darse en el lugar y en el momento correcto. Es esencial para que ocurra la fecundación y depende de moléculas como por ejemplo en el caso de los humanos de la progesterona. Las células del cúmulus liberan progesterona. Esta progesterona se va a unir a un receptor de membrana y ese receptor de membrana va a activar proteínas que son canales de calcio específicas de los espermatozoides. Y eso va a provocar un ingreso de calcio que logra la hiperactivación de los espermatozoides. Entonces, una vez capacitados e hiperactivados, los espermatozoides de mamíferos llegan a la vecindad del ovocito. Y en este momento tenemos que hacer una distinción entre lo que es la bibliografía hasta el año 2012 y la bibliografía posterior al año 2012. ¿Por qué? Antes del 2012, la bibliografía dice que habían receptores de membrana del espermatozoide que contactaban con la proteína ZP3 de la zona pelúcida y en ese momento se daba la reacción acrosómica. Luego del 2012, en realidad para ser más exactos, en el 2010 fue publicado el artículo donde refiere a que la mayoría de los espermatozoides de mamíferos presentan la reacción acrosómica estimulada por las células del cúmulus, a ese nivel. Entonces ahí la unión o el reconocimiento entre la membrana del espermatozoide y la zona pelúcida sería a nivel de la proteína ZP2 de la zona pelúcida. Entonces esto depende de la bibliografía que ustedes consulten. Van a encontrar que del 2012 hacia atrás van a hablar de que la reacción acrosómica se da por la interacción entre receptor de espermatozoide, proteína ZP3 de la zona pelúcida, y van a ver que la bibliografía más nueva habla de que no, que la reacción acrosómica en realidad se da antes y que la unión entre la zona pelúcida y el espermatozoide es a nivel de la ZP2 de la zona pelúcida y su receptor correspondiente en el espermatozoide. Lo que se ha visto es que en distintas especies de repente la mayoría de los casos los espermatozoides ya produjeron su reacción acrosómica a nivel de las células del cúmulus y esos son los que efectivamente van a lograr fecundar el ovocito. Aquellos espermatozoides que no hayan logrado desencadenar la reacción acrosómica a nivel de las células del cúmulus igual se pueden unir a la zona pelúcida es decir, un receptor que reconoce a ZP3, pero estos no serían fecundantes. Eso es lo que se maneja actualmente. ¿Y en qué sitio del ovocito ingresa el espermatozoide? Para la mayoría de los invertebrados y especies de mamífero ingresan por cualquier lugar del ovocito, y en el caso de los anfibios, generalmente por el polo animal, que en este caso es el sector que tiene pigmentación más oscura.
En insectos, cefalópodos y peces teleosteos existe un único sitio de ingreso del espermatozoide al ovocito que se conoce como micropilo. En el caso de los peces teleosteos se identificó una proteína a nivel del micropilo, especie específica, que se podía teñir con un colorante común de proteínas como el azul brillante de Kumasi, en el cual en experimentos donde uno trataba a estos ovocitos con tripsina a concentraciones muy bajas durante un muy corto periodo, por ejemplo 1 minuto, se bajaban los porcentajes de fecundación de 88% en el caso de los controles a un 6,9% en ovocitos tratados con tripsina. Por lo tanto, existe un componente proteico a este nivel que es capaz de atraer de manera especie específica a los espermatozoides de los peces teleósteos, guiarlos y ubicarlos en donde se encuentra ese micropilo. Y recordarles además que en el caso de los peces teleósteos, sus espermatozoides carecen de acrosoma y que a su vez el diámetro de la cabeza del espermatozoide es exactamente igual al diámetro interno del micropilo. O sea que es especie específico también. Dependiendo del diámetro de la cabeza del espermatozoide, es el diámetro inferior del micropilo. Con respecto a la segunda etapa de la fecundación, la fusión de los gametos es un proceso activo, dependiente de ambos tipos celulares. En el caso del erizo de mar, se demostró que la vindina tiene un rol a este nivel en el proceso de fusión de las membranas de los gametos, y en el caso de los mamíferos hay unos cuantos candidatos, de los cuales algunos están demostrados que son efectivamente necesarios para que ocurra este proceso y otros serían proteínas accesorias. ¿Qué importancia tiene la regulación de la entrada de un solo espermatozoide al ovocito? Como recordarán, básicamente es restablecer el número cromosómico de la especie, pero además también el tema del aporte del centríolo, que va a ser quien organice el uso mitótico para las divisiones celulares subsiguientes en el desarrollo embrionario. En el caso de los mamíferos, el espermatozoide se adhiere al ovocito de forma lateral, a nivel de las microvellosidades del ovocito. Con respecto a la identificación de estos actores involucrados en la adhesión y fusión de las membranas plasmáticas de ambos gametos, se utilizan distintas aproximaciones experimentales. Por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales, que sirven para bloquear determinadas proteínas en cuestión y analizar si esa célula es capaz o no de fecundar. También para ver la ubicación de esa proteína en el gameto. También aproximaciones de tipo proteómica que nos permiten ver un panorama más general de proteínas expresadas en un gameto y en el otro. Los estudios que necesariamente se tienen que hacer una vez que uno identifica un posible candidato es justamente experimentos de mutaciones de pérdida y su complementario ganancia de función para ver si efectivamente esa proteína está cumpliendo esa función. Y bueno, con los ensayos de fecundación in vitro probar justamente qué es lo que sucede. Básicamente, las proteínas de membrana del espermatozoide que fueron distinguidas con anticuerpos monoclonales es la ISUMO1, que está a nivel de la membrana interna del acrosoma, y CD9, que es una proteína importante en el ovocito, que es esencial, se vio, para la formación de las microvellosidades, que es y donde contacta el espermatozoide también. Se vio que en mutantes nulos de esta proteína CD9 falla la fusión y cuando se hacen experimentos de rescate de función, es decir, de ganancia, se restaura esa función de adhesión y fusión del gameto con el espermatozoide. Como les decía, hay varios candidatos propuestos como función de proteínas de adhesión y de fusión, tanto a nivel del espermatozoide como del ovocito, pero actualmente las únicas que están demostradas experimentalmente de que son esenciales e indispensables son ISUMO1 a nivel de la membrana del espermatozoide, CD9 y JUNO a nivel de la membrana del ovocito. JUNO es el receptor de ISUMO1. Sí, ahí se las marco en el esquema con las flechas.
Esta imagen la traigo simplemente para no olvidar comentarles que todos los genes que están involucrados en codificar para proteínas que tienen que ver con interacción entre ovocito y espermatozoide son de evolución rápida y están involucrados en lo que es la generación de barreras precigóticas. Con respecto a los mecanismos de prevención de la polispermia, es decir, la entrada de más de un espermatozoide al ovocito, se han descrito dos tipos de mecanismos. Un bloqueo primario, transitorio, que es la despolarización de la membrana ovocitaria, que pasa de un nivel de reposo de menos 70 a más 20 milivolts en 1 a 3 segundos y es dependiente de influjo de iones sodio hacia el interior del ovocito. Este bloqueo primario ocurriría solo en erizos de mar y no en mamíferos, y un bloqueo secundario, que es de tipo mecánico, que se da en el minuto post-fecundación. Este ocurre en los dos, en erizo y en mamíferos. Entonces, en este bloqueo secundario, mecánico, la unión del espermatozoide a la membrana ovocitaria provoca la exocitosis de los gránulos corticales. Aquellos gránulos corticales que eran de origen del aparato de Golgi también, que tienen distintos componentes. Esa exocitosis de los gránulos corticales entre lo que es la membrana del ovocito y la envoltura vitelina libera proteasas que por un lado lo que van a hacer es neutralizar los receptores de los ovocitarios a los espermatozoides. También libera mucopolisacáridos que actúan tienen un efecto osmótico atrayendo agua desde el exterior hacia lo que es el espacio entre la membrana del ovocito y la envoltura vitelina, y además tiene la enzima peroxidasa que lo que ayuda es a endurecer la envoltura vitelina. Esa exocitosis de los gránulos corticales depende del calcio que es liberado en el citoplasma ovocitario, que vamos a ver un poquito más adelante cómo es el mecanismo. Aquí ven cómo en el minuto post-fecundación se establece esa envoltura de fecundación. Una vez que se produce entonces la exocitosis de los gránulos corticales, liberando todo su contenido, esa envoltura vitelina se transforma en envoltura de fecundación. Y este proceso se inicia en el lugar donde el espermatozoide contacta con la membrana del ovocito. En el caso de los mamíferos también ocurre esa exocitosis de los gránulos corticales, liberando también mucopolisacáridos, proteasas y también peroxidasa, que endurece esa zona pelúcida, pero en el caso de los mamíferos continúa llamándose zona pelúcida. En el caso de mamíferos también Juno, que era aquel receptor de insumo 1 espermático, funciona también como bloqueador de la poliespermia, ya que una vez que es fecundado el ovocito, Juno de la superficie ovocitaria es removida en vesículas, es liberada hacia el espacio entre la membrana del ovocito y la zona pelúcida. Con respecto a la tercera etapa de la fecundación, la fusión del material genético, tenemos que tener en cuenta que el ovocito no está en la misma etapa de maduración cuando es encontrada por el espermatozoide. Por ejemplo, en el caso de los erizos de mar, ese ovocito ya es haploide, ese núcleo del ovocito ya es haploide. Pero en el caso, por ejemplo, de la mayoría de los mamíferos, los ovocitos son ovulados detenidos en metafase 2, o sea que todavía no son haploides en el momento en que ocurre la fecundación. En el caso entonces del erizo de mar, donde ese pronúcleo ya es haploide, va a ocurrir la descondensación de ese núcleo, sustituyéndose las protaminas por histonas ovocitarias. Luego, mediante los microtúbulos, que van a ser organizados por los centriolos del espermatozoide, va a ocurrir la migración de ambos pronúcleos para darse la fusión de estos y generar el núcleo del cigoto. En el caso de los mamíferos, entonces, debe ocurrir la finalización de la meiosis 2 para que ese núcleo quede haploide previo al contacto con el pronúcleo masculino. Hay una descondensación del pronúcleo masculino, también por aporte de histonas ovocitarias. Esos pronúcleos van a migrar, pero en el caso de los mamíferos
se van a mantener aislados. Recién se va a mezclar el aporte de ambos parentales luego de la primera división celular. En la última etapa entonces de la fecundación, que es la activación del metabolismo ovocitario, se han descrito dos posibles modelos de activación, uno que sería el que se produce en mamíferos y otro en erizo de mar. En el caso de los mamíferos, se postula que una vez que el espermatozoide fusiona su membrana con el ovocito, hay factores solubles capaces de activar una fosfolipasa C que va a producir inositol trifosfato, que va a abrir canales de calcio a nivel del retículo endoplásmico y liberar calcio al citoplasma ovocitario. En el caso de los erizos, se piensa que el mecanismo de activación sería que una vez que la proteína bindina del espermatozoide contacta con su receptor en la membrana, la activación de ese receptor activaría a la fosfolipasa C, que a su turno produciría también inositol trifosfato e iría a abrir canales de calcio a nivel del retículo endoplásmico, liberando calcio al citoplasma. Entonces, esa liberación de calcio a nivel del retículo endoplásmico por cualquiera de los dos mecanismos propuestos es el responsable de producir aquella reacción de exocitosis de gránulos corticales. Además, también está relacionada con la estimulación de la división celular, la síntesis de ADN, la traducción de ARNs mensajeros que ya venían en el ovocito. Por lo tanto, en este momento tenemos los pronúcleos fusionados, el ADN replicándose, nuevas proteínas traduciéndose de origen materno y movimientos citoplásmicos, lo cual conlleva a la formación de un nuevo organismo. Para cerrar, contarles que en las últimas décadas se han acumulado evidencias experimentales que indican que la exposición de un organismo a factores ambientales particulares que generan estrés o dietas determinadas, etc., pueden ser heredados por la progenie causando determinados fenotipos. El modelo que explicaría esta herencia epigenética entre generaciones es que las células somáticas expuestas de este organismo alterarían su fisiología, generando, por ejemplo, determinados tipos de ARNs en respuesta a esta alteración, que viajarían desde la célula somática vía exosomas hacia las células germinales. Esas células germinales, entonces, una vez que generan un cigoto, van a tener el epigenoma alterado, consecuentemente con la alteración proveniente de la línea parental. Este tipo de herencia epigenética ha sido descrita en varios organismos desde plantas a humanos y derriba un dogma que se conoce como barrera de Weismann, establecida en 1893 por este biólogo alemán, que decía que la información hereditaria solo se podía mover de manera unidireccional, de las células germinales al soma. Entonces, mientras el genoma cambia lentamente mediante mutaciones al azar más la selección natural actuando y lleva varias generaciones, el epigenoma cambia rápidamente y cambia en respuesta a las señales ambientales, además puede actuar sobre varios individuos a la vez y además permanece flexible, es decir, puede responder a distintas condiciones ambientales cambiantes. Por lo tanto, la herencia epigenética permitiría un ajuste continuo de la expresión génica sin modificar el nivel del ADN. Les agradezco muchísimo por su amable atención. Les vuelvo a pedir disculpas por no habernos podido encontrar personalmente hoy y quedo a su entera disposición por cualquier duda que les surja. Mirando esta clase me pueden mandar un correo electrónico con todas las dudas que quieran. Igual nos vamos a ver en el segundo módulo ya con todo esto arreglado. Muchas gracias otra vez.